Es mi pastor. Hola, buenos días mi hermana. Buenos días, buenos días. Buenos buenos días días. para ustedes, allá en sus Buenos casas, días. en sus hogares, dándole gracias a Dios por un día más y por permitirnos llegar hasta ustedes. Vamos a leer la palabra hoy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Seguimos en el libro de San Mateo, en el capítulo 3. Hoy vamos para el bautismo de Jesús. Del versículo 13. ¿Sí? Versículo 13 al... No. Sí, mi hermana, del Versículo 13 al 17. al 17. Dice: darás mi alma en lugares de... Bueno, el bautismo de Jesús. Y leo la palabra, Señor, su palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Cristo, oh Cristo, 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 oh Cristo, tu presencia está aquí. El ciego, el cojo, el mudo, débiles de dolor, mas Cristo está aquí. Si está aquí, y en su nombre limpio serás, sano serás. En su nombre, en su palabra, Él vive, Él reina, Él está aquí. Y Él se llevó todo. Y todo es todo. Y por eso es que tenemos libertad y tenemos sanidad. Solo creyendo, confiando, adhiriéndonos a su palabra. Tomando su palabra. Y que esa esté así en nuestro corazón. Amén. Esta parte tan preciosa y tan maravillosa que vamos a ver hoy. El bautismo de Jesús. Donde no era necesario, porque Juan lo sabía. Y era tal cual. ¿Yo? ¿Él? ¿A mí? ¿Por qué? No, él no. Yo no soy digno. ¿Y yo para bautizarlo? O sea, ¿qué autoridad tengo yo sobre él? Sí. La tenía clara. Y era tan así. Pero el Señor por eso le tuvo que hablar. Y por eso, ese era el propósito de Juan aquí en la tierra. Juan, el Bautista, había nacido y nació para eso. Eso era su propósito. Ese fue el propósito de Juan. Y predicar. ¿Qué predicaba, mi hermana? Predicaba la salvación, predicaba... Lo único que él predicaba, sí. Lo vimos ayer. Sí, generación de víboras, ¿quién os arrepentíos a huir la venida? Arrepentíos. Arrepentíos, generación de víboras. Eso. Empiecen a hablar con la verdad. Arrepentíos. Empiecen a hablar como es. Porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Y no somos dignos en ningún momento. Sí. Pero ese reino
vino aquí. Y es el Señor Jesucristo, el que caminó entre nosotros, el que trajo. Dice, entonces Jesús vino de Galilea al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti. Y tú vienes a mí. ¿Ve? Pero en ese momento, con la respuesta del Señor Jesucristo, es cuando él sabe que era necesario que lo hiciera él. Porque él sí era el hijo de pecado. Él sí había sido concebido en pecado y era de pecado. Entonces, él era el que estaba siendo él era el que estaba siendo en ese momento utilizado por Dios, Señor, no sé si es la palabra correcta de decir, ¿sí? Por Dios, para que pudiese trasladar los pecados, para que toda justicia se cumpliera. La justicia es el Señor Jesucristo para nosotros. ¿Por qué? Porque Juan traslada los pecados. Ese era el propósito de Juan el Bautista. Sí. Él por eso había sido guardado, como vimos ayer en el cielo. Y él tenía que ser, él, el hijo de pecado, y él no me representaba a mí. Yo eso lo puedo creer, y tú también, mi hermano, lo puedes creer o no, pero yo sí lo creo. Juan el Bautista me representó a mí, con todos mis pecados, en ese momento. Representó a mi hermana, representó a mi hijo, representó a mi hija, representó a mi descendencia. Y trasladó todos los pecados. Y el Señor Jesucristo los recibió allí. Y eso le fue revelado a Juan cuando el mismo Señor Jesucristo le dice. Dice, dice aquí, pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Solamente le dice eso. Y Juan el Bautista le creyó. Sí, toda justicia se va a cumplir. Así es. Ese fue un momento tan solemne, tan importante para toda la humanidad. Para toda la humanidad. Sí. La de antes de mí. La que está ahora conmigo y la después de mí. Así igual puedes hablar tú. Antes de mí, ahora conmigo y después de mí, para todos ellos. Juan nos representó ahí. Ese fue un momento, mira, sublime. Sí. Cuando Juan y él obedeció y sabía que ya se había cumplido. Sí. Porque ya sabía, ese era el propósito de Juan el Bautista. Dice, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos se abrieron, los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma sobre él. Mira, en ese momento, él recibe los pecados del mundo, y necesitaba también fuerza de lo alto, porque desde ese momento que él recibe los pecados, es cuando empieza, se puede decir, mi hermana, una separación del Padre, en ese momento. ¿Por qué? Porque él estaba recibiendo y recibió los pecados de todos nosotros. Y con esos pecados nadie puede ver a Dios, porque esa es suciedad, esa es inmundicia. Estaba recibiendo todo lo de hombre. Y nada cuando de nosotros como hombre, como persona, como humano, nosotros podemos presentarnos delante de Dios, porque fuego consumidor caerá sobre nosotros. Entonces, en ese momento sí hubo, pero no quedó solo ni quedó desamparado. En ese instante, él recibe los pecados, sí, y el Espíritu de Dios, como sí, paloma, desciende. Y el Señor Jesucristo sabe que no está solo, que le duele separarse del Padre en ese tiempo, pero sabe que ya la hora está acercándose, que ya es poco el tiempo, pero tiene al Espíritu de Dios. Sí. Que el Espíritu de Dios es la fuerza, es el poder, ¿ve? Realmente que lo lleva realmente a cumplir su propósito. Y continúo. Y dice que no es paloma, como una semejanza. Sí. ¿Ve? Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo
complacencia. Mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Por favor, si no buscaste la Biblia, búscala y lee esta parte importante también. Cuando la voz del cielo, esto no se ve en Juan, en el libro que vimos pasado. Esto se ve aquí en Mateo. ¿Ve? Cuando esta voz de los cielos, cuando desciende el Espíritu y la voz desde los cielos dice, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Por favor, no te dejes engañar, porque la palabra lo está diciendo aquí. Aquí, Juan 3:17. Juan 3:17. Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Quiere decir, porque muchos, ay no, ese es el mismo Dios. Y todos somos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Juan 1:12. ¿Sí recuerdas? ¿No recuerdas? A todos los que lo reciben. Todos los que lo recibimos y creemos en y él. Creemos en su nombre. Nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa es nuestra partida de nacimiento espiritual, porque Dios lo está diciendo allí y está escrito. Todos los que lo reciben, todos los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y dice, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Ese es su hijo amado. En él, solo en él. Y todos los que lo reciben, si quieres busca Juan 1:12 y lo lees, mi hermana. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios. ¿Quiénes son entonces los hijos de Dios? Todos nosotros los que creemos en él y los que lo aceptamos. Los que lo recibimos, y los que creemos. Esos son los hijos, porque ahí dice la palabra y tiene que ser así, porque no se le puede ni quitar ni añadir. Los que lo recibimos y los que creemos en su nombre, Él nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, no todos son hijos. Ojo, hay unos que son creación y siguen siendo creación. Si tú no has recibido y no has creído en el Señor Jesucristo, ¿y qué es creer en el Señor Jesucristo? Aceptarlo y seguirlo, abrirle nuestro corazón. Creer en el Señor Jesucristo es creer lo que Él hizo, que Él fue a la cruz. Mira, que Él recibió los pecados aquí por medio de Juan, que Él fue a la cruz y murió por esos pecados, que yo soy limpia, que yo no tengo pecado. Eso es creer. Si tú estás creyendo que aún necesitas hacer algo y que tienes pecado, eso no es creer en Él, porque estás diciendo que la obra de Él no fue completa, que falta por hacer. Entonces eso no es creer en Él. ¿Ve? Entonces creer en el Señor Jesucristo es creer eso. Que Juan el Bautista sí los trasladó hace tantos años, que ese fue el cumplimiento. Fue un momento tremendo y sublime allí donde Él traslada eso. Pero que el Espíritu de Santo, mira que no podía estar con el Padre, pero el Espíritu Santo vino y anduvo con el Señor Jesucristo para que culminara la obra. Este es aquí el comienzo, nos lo está mostrando Mateo, ¿cierto? Sí. Y dice, porque esta es otra parte súper importante, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Luego, mi hermano, no estemos equivocados. El Señor no tiene complacencia ni en ti, ni en mí. Ni en ti, mi hermana. Aquí está bien claro, ni en nadie. Aquí está bien claro. Que estemos todavía con nuestro sí mismo, con nuestras propias ideas, con nuestro pensamiento, con que yo creo a mi manera y yo hago a mi manera. Quédate a tu manera. Porque aquí lo está diciendo, mi hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Sabes cuándo Dios tiene complacencia en ti, mi hermana, y en mí? Solamente cuando nosotros estamos en Cristo. Cristo está allí. Y cuando yo me posesiono, cuando yo doy el paso y me ubico en el Señor Jesucristo, entonces cuando el Padre me puede ver a mí y puede tener complacencia en mí. Cuando estoy en Cristo, porque Él solo tiene complacencia en Cristo, no en mí. Entonces, si yo doy el paso y me muevo y estoy en Él, entonces el Padre sí me puede ver, mientras no me ve. ¿Y sabes cómo el Padre me puede ver? Cuando soy limpia por medio de la sangre del Señor Jesucristo. Es como estos cerdos
cuando están y salen de allí del fango. Y no se puede ver porque están cubiertos por ese fango. Eso nos cubre a nosotros, ese es el pecado. O no sé si algunos han ido. Yo tuve la oportunidad, he tenido la oportunidad varias veces de ir al volcán de allá de Arboletes, Antioquia. Tengo mi familia, tengo mi tía preciosa, hermosa allá, mis primas. Bueno, viven en Medellín, pero son de allí, Nilda. Y que la bendigo en el Señor, a mi preciosa prima. Y allí he ido a ese, Señor me ha permitido ir a ese volcán. Y he entrado a ese volcán y entré con casi toda la familia, con mi hermana, con toda la familia, hermanos. Fuimos todos. Mire, y no se distingue quién es quién, sí, porque el barro es fuerte, cubre una capa, o es siempre una capa gruesa, oscura, claro, es una capa gruesa y sí oscura, y lo cubre a uno por completo, que si uno se demora así, no se distingue, y si de lejos uno no sabe quién es este y quién es el otro. Así tal cual, o como cuando se hacen lo de los disfraces, tal cual, no sabe quién es y te pones una careta, así tal cual. Dios tampoco, no nos ve. Dios no nos ve. Todo aquel que no está en Cristo, Dios no lo ve, no lo identifica, no tiene ni idea quién es. No te equivoques. Mira, el Señor me ha llamado y he estado aquí enseñando por medio de su palabra. Es para eso, para traer, porque Él es la luz, para traer luz al entendimiento, al corazón, y de que podamos conocer y saber esta verdad. Solo lo que hemos sido limpiados, lavados por la sangre del Cordero. Solo a esos Dios nos puede ver. Y también eso está ahí en Apocalipsis. Hoy lo publiqué preciso ayer en Facebook. El domingo lo publiqué en Facebook. Ahí está, en Apocalipsis. Todos los de las vestiduras blancas, todos los que han sido lavados por la sangre del Cordero, son los que van a estar allí delante del trono. O sea, yo no me lo estoy inventando. Es tal cual. Entonces Dios no tiene complacencia. No nos dejemos engañar y no vivas engañado. Porque si vives así engañado y mueres engañado, vas a ir a parar al fuego eterno. Y no te puedo decir otra cosa porque esa es la verdad. Esa es la verdad. Si yo no me mantengo, también yo voy a ir a parar al fuego eterno. Si yo me separo, si yo no busco estar allí, es con Él. Es por medio de su sangre que yo soy limpia y soy lavada. Entonces es cuando el Padre me puede ver y puedo entrar a su presencia. Pero mientras no, mi hermano, mi amigo, mi precioso amigo, conocido, no es así. Si crees otra cosa, estás engañado y ese es tu libre albedrío. Tú decides. La palabra de Dios ha hablado. Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque tú nos traes más y más y más. Tú nos sigues enseñando, Señor. Tú sigues obrando, diciéndonos, es así. Él es el camino, Él es la verdad. Si no te limpias en su sangre, si no te lavas en su sangre, no puedes entrar, no puedes llegar. Y yo quiero que llegues. ¿Acaso yo envié a mi hijo solo para qué? ¿Para que qué? ¿Para que lo vean? No. Para que puedan ser limpios en Él. Y Él fue a eso, a buscarlos, a traerlos a mí. Y yo quiero que escuchen y entiendan. Abran su corazón. Que esta palabra llegue al corazón. Que esta palabra, Señor, haz que sus corazones en tierra fértil para esta semilla, Señor. Y eso genere una verdad. Y genere luz en sus mentes y en sus corazones, Señor. No miedo. Temor a ti, que el temor tuyo, Señor, es el principio de la sabiduría. Que eso sea lo que genere, porque nunca es para generar miedo. Temor de Dios, y el temor de Dios es el principio de la sabiduría, mi hermana, mi hermano, mis preciosos amigos. Bendiciones en el Señor. Amén. En su nombre, amén, amén, amén y amén.